Invitamos a Alejandro López, que viene desde Países Bajos, para presentarnos el tema el rol de los líderes frente a la crisis. Viendo que todos están diciéndome que sí, because I see that many are saying yes, yes. Creo que no voy a tener problemas I'm not going to have any problems. compartir con ustedes. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a todos los del Parlamento de ustedes, todos los diplomáticos, que están con nosotros y por supuesto a todos ustedes. 1259, el primer decreto de paz del que se tiene conocimiento. First decree of peace that we have knowledge of Antes de Jesucristo. before Jesus. 1259 se le conoció como el Tratado de Cádiz, 59, the Treaty of Cádiz, firmado por el Imperio Egipcio en el nombre de Ramses II, by the Egyptian Empire, signed by Ramses II, para proteger a los egipcios. to protect the entities. Eran los medios que se estaban buscando de cómo darle origen a lo que llamamos nosotros hoy la diplomacia. They were trying to origin and start what we call today diplomacy. Pero si queremos ir al origen de la diplomacia, If we want to go to the origin of the diplomacy, tenemos que ir al siglo V antes de we Jesucristo. need to go to the 5th century before Jesus, Fueron los griegos or the Greek, quienes codificaron el concepto de la inviolabilidad de los medios, the concept of it's impossible to violate the means, cubriendo a los mensajeros intermediarios de una aureola, covering the messengers with a protection de inmunidad, of immunity. Yeah, I know. Yeah. But in English, aureola of immunity. aureola. ¿Lo dije bien ahora? Aureola of immunity. Le vistieron And they dressed it de inmunidad with immunity para protegerlo, to protect them. con la única The intención only intention de que todo embajador that every tuviera messenger la oportunidad de realizar con eficacia su trabajo might have the possibility of doing with a good job in their work, y no their task, encontrar ningún obstáculo. and don't find any obstacle. Al embajador To the ambassadors, se le cubrió de inmunidad personal. they give them this personal immunity. Así que, aún el día de hoy, Even today, un embajador an ambassador tiene inmunidad personal, has personal immunity. su auto no se puede multar, His car can have a ticket. su casa no se puede registrar. His house can be registered. Un embajador An ambassador tiene inmunidad has immunity, fiscal, fiscal immunity. así que no puede pagar So impuestos, he doesn't pay taxes. está libre He's free de todos los impuestos. of all the taxes. No se le puede multar por el exceso de velocidad. He can receive a ticket for speeding. Puede aparcar, como dicen los españoles, As the Spanish say, su auto donde quiera. they can just park his car wherever Tiene they want. inmunidad de tránsito. They have transit immunity. No puede ser controlado en ningún aeropuerto. They can be controlled in any airport. ¿Sabe usted You know what? que la palabra de Dios dice? The Word of God says Somos that we are embajadores ambassadors. en nombre de Cristo. In the name of Jesus. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Through us. Nosotros hoy declaramos We today declare reconciliados con Dios. have a reconciliation. Segunda de Corintios 5, versículo 20. 5, verse 20. Denle un codazo al que está a su lado. Just give an elbow to Dígale, the one despiértate. by your side. Eres un embajador You're an ambassador. en nombre de Jesucristo. Dios está rogando a través de ti para reconciliar el mundo. Un mundo que está en crisis. ¿Cuál es la responsabilidad Your responsibility. del creyente? Un sacerdocio que disfruta cada creyente. That enjoys Primero por su conexión con Dios. because your connection with Es Christ. un embajador You're an ambassador en nombre de in the Jesucristo. name of Jesus Christ. Le damos aplausos al That's the Señor. word of God. Déjeme ilustrarle And let me illustrate la autoridad de un embajador y de una embajada. the authority of an ambassador and embassy. En el 2006, 2006, un señor llamado Julian Assange a man called Julian Assange fundó una página web founded a que webpage llamó Wikileaks. that he
called WikiLeaks. Y en el 2008, In 2008, él empezó a publicar. we started to publish. ¿Hay alguien de Suiza acá? So, Documentos suizos de Sweden. no, yo soy suizo. ¿Tú eres de Suiza? Ok. Sorry. No, Pero más argentino. Julian Assange, Julian Assange. a través de su página web Through his de webpage, Wikileaks, WikiLeaks, publicó una serie de documentos acusando a bancos suizos documents accusing de Swiss banks ayudar a sus clientes of a lavar dinero. helping to wash money. Y eso se estremeció. And that was hard. That was terrible. Pero luego se puso más complicado. But it got complicated. Cuando en el 2008 When in 2008, publicó he published los documentos de un soldado norteamericano documents from an American llamado soldier Barney Bradley named Matthew Bradley acerca de la guerra de Irak. about the Iraq war with the Arab. En el mismo 2008 In 2008, publicó 77,000 documentos 77,000 documents de las cárceles of the jails, prisons, Guantánamo, en Cuba. Cuba. Y luego publicó And then he published 400,000 documentos 400,000 documents sobre la guerra, about the war. sobre la investigación de uranio, y sacudió el mundo entero. And he shook the world. ¿Hay alguien de Suecia acá? And Sweden, Inmediatamente Suecia reclamó, immediately, Sweden, publicó que Julián tenía una orden and he said that they had an de order arresto to arrest por violación. Australia lo solicitó Australia also, y por supuesto Estados Unidos pedía su extradición. and of course, the United States want to bring him to the American Entonces, judge. la Corte Suprema de Inglaterra The Supreme Court of England lo encarceló. put him in jail. Él pagó la fianza He paid a fine, y quedó libre. and he's free. Pero luego amenazó con volverlo a arrestar en el año 2010. But then they say that they're going to Perdón, arrest him in 2012, mayo del 2012. I'm sorry, May of E 2012. inmediatamente Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador. He were En refugees in the embassy Londres. of Ecuador in London. Así que una potencia Like a world power, como Inglaterra like England, ve que a una persona que había encarcelado he saw that a person who was se in ha jail, acorralado en that un person paísito is en looking la, asylum oiga bien, in a little country, en la embajada in the embassy de un país de of a Sudamérica little country in South America, en Londres. in London. Inglaterra amenazó que iba a irrumpir en la embajada Said ecuatoriana that they were going to get into the embassy, y que lo iba a detener preso. and then they were going to get him in jail. Así que So, el 15 de agosto the 15th of August del 2012 of 2012, solicita a Julian Assange asilo en la embajada, so Donald Trump asked for asylum at the embassy. porque ese mismo día habían amenazado que iban a entrar a la embajada. Then that day they said that they were getting into the Y el embassy. señor Correa, presidente de entonces de Ecuador, The president le of Ecuador otorga el 16 de agosto 16th 2012 of el 2012 asilo a Julian Assange. gives him asylum. ¿Sabe usted por qué? You know why? Hasta el día de hoy, Today, ni Estados Unidos, not even America, Ni United States, Australia, no Australia, ni Suecia, no Sweden, ni nadie nobody else ha podido obligar a que se pueda extraditar a Julian Assange bring Julian Assange porque él había estado encarcelado because he's been in jail hasta hace poco. even a few years ago. Él había estado en la embajada, He's been in the embassy. luego negoció para no ser extraditado de Estados He Unidos. negotiates so he will be taken to the El caso es que hoy día está libre, It's that today he's está en Inglaterra, He's in England. pero tan solo quería mostrarles But I just want to show you el poder, the power la autoridad que tiene una embajada that an embassy y has. un embajador. An ambassador. Una embajada, One embassy. ¿qué es? What is an Un ambassador? embajador, ¿qué es? What is an ambassador? Un embajador An ambassador. en la jerarquía de la diplomacia Hierarchy of the es el más diplomacy alto is the representante. highest ranking representation. Es una persona It's a person acreditada who's all the por un credentials país, by one por un country, gobierno by one o government, por un or reino for one kingdom para hablar, to speak, para to representar represent al país the
country que él pertenece that he belongs to en otro país. in a different country. Voy a recapitular lo que he dicho. I'm going to recapitulate. Un embajador An es ambassador una persona acreditada without the de accreditation un país from one country para to representarlo represent that en country otro in a país. different country. Usted y yo You and me, no somos de este mundo. we're not of this Hemos nacido en este mundo. born in this Pero usted y yo but you and me are not tenemos so- nuestra ciudadanía en el cielo, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Our bodies, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, glory por of el His body, poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las and with cosas. everything under His will. Usted es un embajador You are an ambassador. en nombre de Jesucristo para representarlo acá en la tierra. Así que cuando ores, So when you pray, debes decir: you should say, Padre nuestro que estás en los cielos, Father, who art venga tu reino. come your kingdom. ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes What is the responsibility of the en leaders un mundo en caos? in the world in chaos? Ser un embajador Be an ambassador del reino al que pertenece that you belong to. para traer su reino acá en la To tierra. bring His kingdom here on earth. Yo necesitaría hablar And now I won't want to speak to you 7 minutos. 7 minutes. Necesitaría explicar el origen del reino, I want to explain the origin of el it. origen de la creación, The origin of el creation, propósito de la the creación. purpose of creation, ¿Por qué Dios creó al mundo? why God created the world. La Biblia nos enseña And the Bible teaches en el libro us de Hebreos capítulo 11 versículo 3, 11:3. entendemos We understand por la palabra de Dios through the Word of God que los cielos y la tierra fueron creadas were created por la palabra de Dios. through the Word of God. De modo que lo que se ve So that what we see fue hecho de lo que no was se created and veía. what they can't. Quiere decir That means que el mundo espiritual the spiritual world es primero. is first. Primero, lo primero, The first. What's el first? mundo espiritual Spiritual es el world. que produce el mundo físico. The physical world. El mundo espiritual Spiritual world es primero is first. que el mundo físico. Now the physical El world. mundo espiritual Spiritual world. ejerce autoridad Has authority sobre el mundo So físico. over the El physical mundo world. espiritual es más poderoso, es más real que el mundo físico. ¿Por qué entonces Dios, desde el mundo espiritual, From those por el poder de su palabra, creó el mundo físico para extensión de su reino? extend His kingdom? Dios, God, su reino, His kingdom, desde el mundo espiritual, the spiritual world, quiso extender su to reino expand His kingdom, creando un mundo físico. creating a physical world. Por lo tanto, That's why debebemos volver we need to go back a la creación del hombre. to the creation of man. ¿Por qué Dios creó al hombre? Why God created man? Génesis 1:26. Genesis 1:26. Y dijo Dios: And God said, hagamos al hombre a nuestra imagen y "And to semejanza. our image." En el hebreo In the Hebrew, hay dos palabras importantes que hablan de crear. important words that talk about creating. Número uno, First, la palabra asa, the word asa que quiere decir means crear de algo. creating from something. Y la palabra bara, And the word o bara, bara, que quiere decir crear de la nada. create from nothing. ¿Qué es el hombre en sí? What is the man? Bueno, el hombre es una composición extraña, Man is a strange composition. porque en Génesis 1:26 Because in Genesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. it says, "Let's do man into our image." La palabra The imagen word image es la misma que se utiliza en Colosenses capítulo 1 versículo 15. is the same word used in Colossians Él 1:15. es la imagen del Dios invisible. He's an image of the La palabra imagen en el griego es la palabra eikon, is the word icon. que quiere decir es la representación visible. That means a De algo invisible. representation of something De invisible. esa palabra nace nuestra palabra en español, ícono. From that word comes our Spanish Jesús word, es icon. la imagen visible Jesus is a visible del image Dios of invisible, the visible God. del Dios omnipresente, The omnipresent del God. Dios Of todopoderoso. all-powerful God. Cuando Dios hace al hombre, When God makes man, lo hace de una parte He espiritual, makes man from a spiritual. la palabra bara, The word body. crear de la nada. He created from nothing. Pero en Génesis 2 But in Genesis dice que 2, Dios tomó del polvo de la tierra that He took from the pattern la palabra asa. the word asa. ¿Qué es el hombre? What is man? Es una combinación It's a combination de algo físico, Something physical. cuerpo, y de algo espiritual. of something spiritual. Dios crea del polvo de la tierra al hombre. Created from the power of the earth. Y escuche dust bien. of the earth.
Dios no le sopla a Adán. God doesn't blow to Adam. Dios sopló a Adán. God blew Adán Adam. estaba dentro de Dios. Adam was inside of God. Y Dios lo puso dentro del estuche que es el cuerpo. Put him in his body, his physical ¿Por body. qué Dios crea al hombre? Why God created man? Crea el mundo He created the world para extender el reino de to Dios. expand the kingdom of God. La creación The es creation una extensión is del an reino. extension of the kingdom. ¿Qué es un reino? And what is his kingdom? Un reino A kingdom. es un territorio It's a territory. gobernado, impactado por Dios o por su rey en este caso, By his king, por su cultura, by his culture, por su by his carácter, character, por sus by his principios, principles, por su verdad. by his truth. Dios creó desde el mundo espiritual The spiritual un world mundo físico para impactarlo to impact con su amor, su misericordia, su carácter, sus his character principios. and his principles. Por lo tanto, That's why. fíjense la diferencia en términos. Look at the difference in the terms. Cuando hablamos de una república When we talk about our republic, y toma el territorio de otro país, it takes the territory of eso se another llama country. It's invasión. called invasion. Pero un reino But a kingdom, no comete invasión, a kingdom doesn't have se le llama colonización. colonization. Porque el propósito de todo reino Because the purpose es of that kingdom extenderse desde un reino hacia otro, is expand itself from one kingdom tratando de convertir el lugar colonizado change the colonized en una réplica del país original. the original country. Es una copia It's a copy que revele sus costumbres y su cultura. customs and culture. Los romanos, The Romans, cuando tomaban un when territorio, they took the land, entregaban 300 ciudadanos romanos que lo hacían vivir en el nuevo they territorio brought 300 Roman citizens to live in para that land. desarrollar la cultura de la colonia. The culture of the colony. Pero recuerda, But remember, estás en un mundo en caos, you're in a world in un chaos, mundo en a crisis. world in crisis, Y es que Dios and that God da las peores guerras gives the worst wars a sus mejores to soldados. the best soldiers. Usted es un embajador del reino de los Ambassador of cielos. the kingdom of heaven. Dios da God gives las peores guerras, las más difíciles, a sus mejores soldados. the best ¿Cuál soldiers. es la función del embajador? What's the ambassador? Tramitar la ciudadanía de los nuevos ciudadanos de su reino. New people from his kingdom to be Así part que of it. somos So we are embajadores ambassadors en nombre de Cristo. in the name of Jesus. ¿Por qué la ciudadanía? Why the citizenship? Porque el tesoro de todo reino Because the treasure of every kingdom es la ciudadanía. is the No hay citizenship. nada más precioso, There's no something más more valioso precious, para more el reino valuable for a que kingdom la ciudadanía. than the Por citizenship. eso That's why los países countries, no lo dan a todo el mundo, they don't give it to everybody. pero el Señor Jesucristo Lord Jesus Christ nos ha encomendado a has nosotros commanded us la palabra de la word reconciliación. of reconciliation. Diga conmigo, somos Say with me, embajadores en nombre de Cristo. Que Dios les bendiga.